Hola, hola, Buenos días. buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué bueno. Platíquenme, ¿cómo les fue con la tarea? Bien. A ver, déjeme entrar. Es que estaba pasando lista, pero ahí voy. Ah, ya estoy acá otra vez. Pues le di otra leidita y pues ya fue como lo hice, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo que me quedó claro es que, como platicamos en la otra clase, ¿no? O sea, lo que investigó Freud, pues tiene muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas, aunque bueno, yo sí le sigo dando pues su crédito, ¿no? De que fue el que dio pie a que se hicieran investigaciones futuras, ¿no? Pero pues sí me sorprendió todo lo del señor porque te da las pruebas, ¿no? O sea, no es nada más como que una crítica así que él dice o piensa, ¿no? O sea, te da las pruebas científicas y te demuestra por qué no es real, ¿no? La teoría y yo, ay, pues sí. Es que Fuerte porque, habría que distinguir lo que es una disciplina científica a lo que es una ciencia, porque la ciencia implicaría un método y el método tiende a ser muy certero. Cuando tenemos un método y tenemos patrones que se repiten, nos permite eso llegar a conclusiones ciertas de los hechos por sus causas. Es lo que se define como ciencia. La medicina, por ejemplo, ha avanzado gracias a ello. La vacunación, por ejemplo, eh, se sabe que si un virus muta, pues de nada sirve que te vacunen. Hay virus que no mutan. Por ejemplo, el de la viruela no muta, es el mismo virus. Entonces te vacunan contra la viruela y una vez en tu vida y nunca te da. Pero, pero no hay vacuna contra la gripe porque muta. Entonces eso nos lo da la ciencia, porque son pruebas que se han hecho. Eh, Aparte de ellos, de las pruebas in vitro, se hacen pruebas in vivo, o sea, en grandes poblaciones. eh, se vacuna, por ejemplo, aquí en León se vacuna contra la influenza. Te dan tres posibles cepas de virus que pudieran ser las que surgieran y luego no le atinan y y te te enfermas. nomás te dejan con la calentura. Pero bueno, o sea, pero digamos que la ciencia va caminando con el método científico y el psicoanálisis con este asunto, eh, dice Ana Yolanda que no nos escucha. Yo creo que es algo mal en tu micrófono, en tus auriculares. Déjame le digo, checa tus auriculares. O Y el audio de la computadora. ya. Entonces les decía, sí, no se le reconocen muchos méritos y de hecho él convierte la psicoterapia en una disciplina que es muy diferente de decir una ciencia, porque él murió diciendo que él había hecho la ciencia del psicoanálisis y entonces Hans Eysen, que es un científico inglés, por cierto, pues, se crea en Oxford. Oxford, Yale, Harvard son las universidades más prestigiadas que utilizan métodos científicos. Entonces, pues es difícil que acepte una disciplina como ciencia. Porque, por ejemplo, el karate no es una ciencia. El kung fu, por ejemplo, no es una ciencia, es una disciplina. O sea, te van entrenando para que hagas ciertas cosas, para que desarrolles ciertos músculos, cierta flexibilidad, cierta capacidad de respuesta,
pero no es una ciencia porque no hay quien esté investigando el Kung Fu, ni los resultados que da, ni nada. Tú entras con la creencia de que te va a servir y, y posiblemente sí te sirva, pero es una disciplina, entonces habría que distinguir disciplina de ciencia. Entonces, es lo que dice Hans Eysen, que es una disciplina. Digamos, tratando de decirlo bonito, porque lo dice él muy feo, muy brusco, ¿no? Sí, ya sé, así sí estaba todo el libro, yo sí. Sí. Qué Sí, fuertes no, declaraciones, pero y, pues sí. y luego el último capítulo que se llama Descansa en paz, o sea, Ah, no, ya no, no. sé. Yo dije así que quién se murió. Pero no se ha muerto, Qué y, duro, pero y no se ha muerto ni se morirá, porque sigue reproduciéndose. De hecho, hay un doctorado en psicoanálisis aquí en México, que está en Chiapas, y que luego lo llevaron a Zacatecas, creo. Yo me quería meter a estudiarlo, pero tenías que ir a Zacatecas o a Chiapas y pues, se me hacía muy complicado. Me ¿y hacía cuántas interesante. veces? ¿Era diario, profe? No, era Son como de cada una que. vez al mes, creo. Ah, Es que Ah, pues, te muy dejan órale. investigar. lejos Zacatecas. ¿Cuántos doctorados tiene, profesor? Yo hice el doctorado en psicología, en pedagogía, en educación y en sociología. 4. 4. Y ya se iba por el. Es que el psicoanálisis, pues sería como una. Pues yo me siento muy orgulloso del doctorado en psicología, pero obviamente no es en psicoanálisis, pero sí conoces mucho de psicoanálisis. Entonces, el de sociología no lo terminé. Los otros tres sí ya estoy titulado y con cédula, pero el de sociología no. Este sí, ya estaba mi señora presionándome mucho porque me decía que le sacara más bien jugo a lo que yo ya había hecho que seguir estudiando. De cualquier manera, gracias a ese doctorado en sociología, hice el libro de psicología social. O sea que siempre te sirve el estudio para alguna cosa, ¿no? Y aprendes mucho de ciencia. Por ejemplo, los sociólogos tienen el mismo problema que los psicólogos, el darle la validez científica a sus pruebas. Igual el economista. En la economía, pues, se estudian muchos modelos económicos en el aula, pero a la hora de la hora no se sabe. Por ejemplo, no se puede predecir una catástrofe financiera. Igual que Freud decía, pues yo no puedo predecir si se va a suicidar o no. Mejor no los atiendo. El anoréxico Pues sí. se va a morir de hambre. Ay, ese Mejor no señor. ¿para qué lo atiendo? Me cae bien ese señor, pero sí Bueno, él crea está muy un loco. modelo, o él da la base para un modelo que se llama el Big Five, y ahí les mandé una liga. Entonces la tarea va a ser que me hagan favor de contestar esa liga. Les piden unos datos personales, lo envían y se supone que a vuelta de correo les llegan sus resultados del Big Five, ¿sí? El Big Sí, sí, Five, eso iba a preguntar porque te dice, la pregunta dice a mí mismo y a otra. ujú, O sea, tenemos que contestar las dos. hay que ver cómo te ves. Por ejemplo, eh, mm, La, ¿eres muy platicador a ti mismo? Pues sí, yo soy, si me lo diario pregunto, me platico. Pero si platica usted con usted mismo, también con los demás, profe, pues es su personalidad, ¿no? o sea, sí, No, no siempre, ¿no? mira. Pues Se tiene supone que que ser. eres muy platicador a ti mismo, tú Ujú. mismo se refiere a que tú eres muy platicador. De los demás, yo les di un 2 y a mí mismo me di un 5 porque yo sí soy bien platicador, soy bien perico, yo creo, porque cuando Profe, vamos a, pero sí platica. El día que me lo encontré, hasta platicó con mi hermana y mi hijo. por eso yo soy bien Ya perico, bien ve, platicador. entonces 5 para usted y 5 para el exterior. Pero el exterior a veces no es tan platicador como yo. O yo lo veo por,
Mi hijo es una tumba, ese no le sacas nada, no habla nada, no dice nada. Y mi esposa es el siguiente grado de la tumba. O sea, casi, casi no habla nada, no le sacas nada. Mi hija es una Es periquita, una igual perica, sí, pues está igualita. como yo. Mi mamá no, esa, fíjate que ahí te voy, o sea, ella nos calla a todos y nada más habla ella. Entonces, pero yo sí soy bien platicador, o sea, me doy un 5 ahí. Ujú. Y yo a los demás les doy un 2. Así percibo yo el mundo. Bueno, el mundo yo lo percibo muy poco platicador, o sí platica, pero no tanto, ni siquiera intermedio. Bueno, así lo percibo yo. Pero Pero es que sí, pero también ahí cómo lo vamos a decir, por ejemplo, yo podría decirme también, ay, a mí también me gusta hablar mucho, pero hay personas que sí y hay personas que no, entonces a los otros les pongo intermedio, por decir, el sí, profesor tiene el 5 es perico, pero hay otro que es muy callado, entonces de ahí busco como el como tú lo, intermedio. como tú lo percibes, o sea, si, Ah, sí. si tú percibes que todo el mundo no te deja hablar, es una, tiene que ver con tu personalidad. O sea, si tú percibes eso respecto al mundo, tiene que ver con los 5 grandes rasgos. Miren, déjenme, aquí tenía la diapositiva. Aquí está la otra, tiende a ser criticón a mí mismo y a otras. Ok. Ay, a mí se me atravesó algo aquí. Bueno, miren, el cuestionario del Big Five está, es el que les mandé. Digo, no sé, no lo he probado yo si funciona bien porque no lo he terminado de contestar. Esperemos que sí funcione bien porque luego hay unas páginas en internet que no te retroalimentan o no te mandan. Pero miren, este sería el Big Five. La teoría de los rasgos de la personalidad es muy diferente a las teorías psicodinámicas. Por ejemplo, todas las teorías freudianas y neofreudianas, la de Anna Freud, la de Adler, Jung, Karen Horney y Eric Fromm, son psicodinámicas. Creen que la personalidad se va moldeando y que va poco a poquito modificándose en función de la infancia, en función del entorno. Pero el Big Five cree que la personalidad es algo más bien como estático. Esa sería la gran diferencia entre las teorías psicodinámicas y las teorías de los rasgos o de los factores. También le llaman de los factores, pero también le llaman de los rasgos, ¿sí? Entonces, Alport, que fue el que inició con este asunto de los factores, enumeró 500 características de personalidad. Entonces, pues tú dices, pues me hago bolas con 500. Y luego otro señor, Cattell, que es el precursor o el antecesor de Eysenck, elaboró 16. O sea, ya eran menos, ya bueno, Ujú. ya las puso ahí. Si quieren pueden buscar el de Cattell. Y Tupes y Cristal, basados en Eysenck, porque Eysenck creó 9, llegan a la reducción mínima que puede hacerse y creen que hay 5 grandes rasgos de la personalidad. No sé si ya los habíamos visto, que es el neuroticismo. O sea, uno de ellos es qué tan neurótico es la persona. Y Sí lo vimos entonces, en una teoría, ¿no? Pero oye, ¿cuál fue? Ahí conmigo, dice, Introvertida, extrovertida. Esa fue la que... bueno, introvertido, neuroticismo. extrovertido, eso es de la teoría de Jung, Rasgos. pero, Ah, pero, pues entonces ahí pero, fue es, donde vimos, en la teoría de pero, Jung. pero se incorpora esa idea de Jung, porque de Freud no tenemos ningún rasgo que se pueda, ¿cómo se dice?, introyectar, porque para Freud todos son máscaras. Acuérdense, este es un detalle muy importante. Freud cree que el ser humano se dedica a ponerse máscaras para nunca expresar sus verdaderos sentimientos.
O sea, si una persona es amable, Freud pensaría, por ejemplo, si un hombre es amable con una chica, pensaría que el hombre busca sexo con la chica y punto. O sea, no hay una eh, eh, honestidad emocional, honestidad en cuanto a la personalidad, sino que la personalidad se finge en función de intereses De o lo en que función busca. sí, de lo que busca, pero también en función de traumas de la infancia. Por ejemplo, hay gente mm, em, que es neurótica con los empleados, vamos a suponer, pero con el jefe es bien lambiscona. Entonces ahí hablaría Freud de represión, o sea, nunca va a expresar su personalidad real. Por eso son teorías muy diferentes, son psicodinámicas, porque la personalidad real nunca se va a expresar, siempre va a estar en juego ahí el interés, por ejemplo, de someter. No se reprime con los empleados, pero sí se reprime con el jefe. Entonces la represión juega un papel fundamental para entender ese dinamismo de la personalidad. Entonces tú cambias a la persona de ambiente y va a cambiar automáticamente su forma de ser en función de lo que le interesa, de lo que le conviene, de lo que le recuerda a la persona, porque también decía Freud que si te recuerda a tu papá, tal persona, pues vas a generar transferencia. ¿Se acuerdan? Te transfieres tú lo del papá a la nueva persona. O la elección de matrimonial, tú eliges a una persona parecida a tus padres, decía también Freud. En fin, bueno, para Freud, todo esto es una personalidad que es psicodinámica, que tiene que ver con primero que nada con la infancia y con la represión y con la transferencia. Son los tres pilares de Freud son represión, transferencia y todo lo que se quedó guardado en la infancia. Y es dinámico porque está luchando el yo, el ello y el super yo. En cambio, en la teoría de los rasgos de Eysenck, de Cattell y de Tupes y Crystal, que esa es la de Tupes y Crystal, ellos creen que están estáticas, que donde pongas a una persona tímida va a ser tímida, que donde pongas a un perico va a ser perico, va a querer ser perico, ¿no? Que donde pongas a un enojón va a ser enojón. O sea, no va a variar porque es un rasgo de su personalidad estático, no dinámico. Pero, por ejemplo, unos días sí la controlan, ¿no? La personalidad. Como que ya que conocen a las personas o se da un tiempo para que realmente salga su verdadera personalidad, ¿no? Freud diría que eso es en función de cómo se va dando la transferencia. Al principio no puedes generar transferencia con alguien que acabas de conocer. Y Tienes también una depende transferencia. el ambiente, ¿no? Porque si es un ambiente en el que debes de estar serio, pues no vas a llegar y jajaja contar los chistes. Entonces ya Sí. después, si te conocen en otro ambiente, dicen, ah, él es muy divertido. Entonces es porque pues las circunstancias son diferentes, ¿no? Pues pregúntense ustedes Y a no sí sé, mismos, a sí mismas, pregúntense si creen que la personalidad es algo estático o es algo dinámico. Es algo que se va adaptando y es algo que constantemente está luchando en el interior. Por ejemplo, sabemos que el yo quiere expresarse, pero que el super yo, que es la parte digamos, que nos está vigilando, que no cometamos errores, reprime al yo y también la realidad a veces lo reprime, porque la personalidad psicodinámica de Freud está concebida entre realidad, super yo y ello. Por un lado, el ello tiene un impulso para hablar, para expresar. Por otro lado, el super yo quiere reprimir y por otro lado la realidad también pudiera ser represora o la realidad pudiera ser estimulante. Por ejemplo, si te piden que hables a ti en un grupo, pues puede ser que en ese caso la realidad sea un factor de estímulo. Pero bueno, eso sería lo psicodinámico. Si lo vemos, la teoría de los rasgos también pensaría igual, o sea, em, tu personalidad es así, en un inicio no conoces bien a la persona, el mundo que te rodea, pero puede ser que te mantengas todo el año escolar, suponiendo que eres alumno,
calladito, porque tú no tienes apertura a la experiencia, que es el número 3, que lo pueden ver aquí marcado en las diapositivas. Entonces, la apertura a la experiencia es un rasgo de la personalidad, que ese sí, no podemos quitárselo. La persona tiene apertura a la experiencia o no la tiene. O la tiene a la mitad, o la tiene a un tercio, o la tiene a 2 tercios, o la tiene totalmente. Ustedes analícense a sí mismos, a sí mismas. Por ejemplo, tienen apertura a la experiencia. ¿Les gusta viajar? Yo les preguntaría. ¿Les gusta escuchar? ¿Les gusta saber lo que dice, lo que piensa otra persona? ¿Les gusta conocer nuevas teorías? ¿O se quedan con una sola teoría? ¿O se quedan con su leoncito, con su ciudad natal? ¿O se quedan con sus guacamayas y con sus dioses? Ah, ya se me antojó, ya no diga de comida, De maestra. guacamayas. ¿O les gusta conocer comida rara? Probar cosas raras y exóticas. Ir a España a la Gran Vía y comer unas tapas, o ir a Japón y comer sushi, pero de veras sushi japonés, no el sushi, no el de aquí que No es pura sushi mentira, ¿no? mexicano. Porque el sushi de aquí, pues, está muy rebajado, no, nada que ver con, digo, me han platicado, yo no he ido a Japón, ¿verdad? Pero me han platicado que es muy fuerte la comida japonesa, la Sí, comida árabe. por eso me gusta el de aquí, pero bueno, sería bueno Es probarlo. el pescado crudo, aquí lo empanizan. Ah, sí, ya está Creo más que crudo que José José cuando andaba de parranda, ¿no? Cuando al otro día la de la parranda. Bueno, entonces, ¿qué tanta apertura a la experiencia tienen? Eh, eh, tú, Cristal, esto es un rasgo que va a determinar si la persona va creciendo en un ambiente o no. Y ahí está lo que decía Ruth. O sea, en un principio calladito te ves más bonito, pero conforme agarras confianza, vas Ya expandiendo te eso. sueltas. Ujú. Entonces, pero apertura a la experiencia. Por ejemplo, cerrado a la experiencia o abierto. Ahí están las dos opciones, ¿sí? Tanto en fantasía, en estética, en sentimientos, en acciones, en ideas o en valores. O sea, qué tan influenciable eres, por ejemplo, tiene que ver con qué tan abierto eres a la experiencia, ¿no? Te juntas con un amigo que es bien, de andar en antros y así medio, eh, pues sí, Fiestero alegre. sí, que es pata de perro, ¿no? Que anda para todos lados, a lo mejor te vas haciendo un poquito a cómo es él, pero porque tú te estás abriendo a esa experiencia. No es en sí porque tú lo tengas en sí dentro de ti, sino porque te estás como que mimetizando o imitando un poco al ambiente en el que habitas o convives, pero eso ya está estructurado en ti, porque tú eres así de adaptable. Pero no hay ningún yo, ni ningún ello, ni ningún superior que estén luchando entre sí. No es psicodinámico, el asunto es estático. Sería la diferencia. Por eso las teorías freudianas y derivadas se llaman psicodinámicas, porque están en luchas constantes y en represiones. Y aparte, nunca das la cara real, siempre estás fingiendo Para Freud todo lo que un ser humano está fingido. Nadie es altruista, ¿saben lo que es el altruismo? O sea, el desprenderte de un dinero para dárselo a un mendigo, alguien que está mendigando, pero tú traes 100 pesos eh, en tu bolsa y le das 50 pesos al mendigo, pero estás rodeado de personas que te ven. Entonces Freud diría, pues es que lo hace porque Para que vean. quiere quedar bien o quiere dar la apariencia de que es muy espléndido, Pues pero en es que realidad sí, no lo es. hay de las dos, ¿no? Hay personas que así son así, o sea, que véanme, es que lo di, o sea, y otras que dan mucho más y callados. Fíjese Entonces, que sí los hay de meseros las han dos. descubierto algo. Los meseros saben que si tú vas acompañado por una chica, Das les buena dejas propina. propina, porque la chica está haciendo en su mente una predicción de qué tan tacaño pudiera ser ese hombre
y qué tan conveniente le sería un hombre tacaño. Obviamente, pues, un hombre tacaño no se le va a quitar lo tacaño nunca, aunque sea multimillonario y te va a contar hasta cuántos frijoles te comiste, ¿no? Pero si es desprendido, aunque sea pobre, va a ser desprendido. Entonces, los meseros, cuando ven que llevas a una chica, empieza a generar un cierto, em, como un cierto reto de qué platillos vas a elegir, de si vas a, empieza a recomendarte el más caro. ¿Por qué? Porque sabe que tienes la presión social de la chica, ¿no? O al revés pudiera ser que una mujer invitara a un hombre, pudiera ser también al revés, ¿ah? Pero en general es en ese sentido. Entonces, porque ahí hay una presión psicodinámica, pero para los de las teorías de los rasgos, tú eres como eres y punto. O sea, tú eres tacaño, tú no lo eres. O sea, no hay una como flexibilización en función de un interés, ¿no? Esa sería como que la diferencia entre una teoría y la otra. La otra es qué tanto deseas agradar a los demás u oponerte. Y entonces habla de que los factores críticos son confianza, franqueza, altruismo, que es lo que te estaba diciendo, dar las cosas de manera desprendida porque te nace, actitud conciliadora, modestia y sensibilidad hacia los demás. Esa es la agradabilidad. Hay gente que es muy oposicionista, que te lleva a la contra, digamos, en el extremo opuesto, te lleva a la contra a todo, y en el otro extremo, pues es una gente muy agradable, muy confiada, muy franca, desprendida, que si ve un pleito trata de conciliar, modesta, que no presume, sensible hacia lo que sienten los demás. Entonces ahí estaría la otra gran esfera que mide el Big Five, ¿verdad? Bueno, también tenemos, bueno, como ya sabemos en las teorías freudianas, pues esto no sería realista, sino que sería fingido, ¿verdad? Nadie es altruista, todos buscamos un beneficio en algún sentido. Tú eres confiado porque te conviene ser confiado, ¿no? O eres modesto porque te conviene ser modesto, dependiendo de la represión de los padres que te decían, no hables de tus propios logros, no digas esto, no digas lo otro, entonces tú vas a tener un super yo que te está castigando, ¿no? O la sensibilidad hacia los demás, ¿no? Bueno, y la responsabilidad que, que tiene que ver con... Este asunto no lo maneja Freud, fíjense, ni creo que lo maneja, creo que Karen Horney lo maneja un poco, y Eric Fromm con el asunto de cómo respondemos a la libertad, siendo, ¿cómo se dice eso? Autoritarios o masoquistas. O sea, el masoquista es el que obedece todo lo que le dice el otro. No masoquista es el que le gusta que le golpeen o que lo golpeen. El masoquista para Fromm era el que le gustaba obedecer todo para quitarse la responsabilidad de la libertad, porque para Fromm se acuerdan que la libertad era un problema y se deshacían del problema de la libertad volviéndose responsables con lo que el otro les pedía. Entonces, estamos hablando de teorías psicodinámicas, esta es una teoría estática. Entonces, ¿eres responsable o no lo eres? ¿Tienes conciencia o no, o eres irresponsable? O eres responsable, perdón. ¿Sí? La responsabilidad está en contra o en oposición a la falta de conciencia. O sea, imagínate que hay profesiones donde la responsabilidad pues, no es tan importante, ¿verdad? Tal vez una persona que, por ejemplo, ayer que fui por un café, me dieron tanto así de menos de café. Pues no se va a acabar el mundo por eso, ¿eh? O sea, no me voy a morir porque me sirvieron un poquito menos café. Pero la persona no Pero está. regresó por su café, ¿no? Sí, le falta. No, pero digo, ahí no es una situación de vida o muerte, por ejemplo. Pero imagínense en el caso de un médico, o en el caso de una enfermera, o en el caso de un psicólogo, que sea que no sea responsable,
que le diga a la persona, no, pues tú mátalos, o sea, mátalos, o sea, tú defiende, agarra un cuchillo y encájaselo. Obviamente no está siendo responsable, porque la salud mental tiene que vigilar al psicólogo. El psicólogo tiene que contener la agresión. La agresión, todos tenemos agresión y el psicólogo tiene que contenerla. Esa es una como ley de los psicólogos, seas de la corriente que sea, ¿no? El médico tiene que, a ver, no, pues inyéctale eh, para que se ponga happy morfina para que se le quite el dolor. ¿Y qué tenía? Pues un piquetito de una abeja. Pues échale morfina, unos 5 cartuchos de morfina. Y luego ya, oiga, que llegó un paciente que le amputaron las 2 piernas, necesita morfina. No, pues ya no la gastamos en el que tenía el piquetito de la abeja. Pues obviamente que no está siendo un médico responsable, ¿verdad? Pues yo no sé, o sea, es un ejemplo que se me ocurre ahorita. Entonces, hay profesiones donde la responsabilidad sí es muy importante. Y hay otras como, em, ¿cómo decirlo? Como actividades laborales que la verdad pues no es así como que tan grave que me pongan menos café. A lo mejor sí que laven la vajilla o no sé, que no me vayan a dar una infección. En ese sentido que sí sean responsables, pero no es así como que tan grave. A lo mejor, por ejemplo, que en educación física, si das 20 vueltas o 25 vueltas, pues no hay tanta diferencia, por poner un ejemplo. Pero si hay unas, por ejemplo, por eso dicen, este modelo del Big Five habla de que tú tienes ya una personalidad preconfigurada para hacer ciertas cosas en específico. Sí, por ejemplo, la responsabilidad pues compete a ciertas áreas, a ciertas carreras y no puede ser de otra, ¿sí? Sentido del deber, fíjense, por ejemplo, orden, por ejemplo, un administrador de empresas que esté desordenado. Nuestro director, en cuanto se dio cuenta de la pandemia, luego empezó a buscar modelos, la plataforma Moodle, lo de grabar las clases para los que no puedan entrar, o sea, fue ordenado, ¿sí? Y sin embargo, yo les puedo platicar de otras escuelas que, pues, para nada. Hasta ahorita les está entrando el 20 de la pandemia. Entonces, por ejemplo, otra es la necesidad de logro. Hay gente que no quiere lograr nada en la vida, o sea, como que quiere vivir de sus papás. Tengo un alumno en la tarde que quiere estudiar a los ninis que están surgiendo ahora, que son los que ni estudian ni trabajan. Viven en la casa con los papás y hasta se llevan a la novia a dormir ahí, pero no se casan, no quieren tener trabajo, no quieren superarse. Y se está dando mucho este asunto de los ninis, pero los psicoanalistas dirían que esto es un problema psicodinámico, psicosocial también, pero los del Big Five dirían que pues es su estructura de la personalidad, que así está hecha. Y nada más nos faltaría el neuroticismo, ¿verdad? Ahí dice estabilidad, pero es estabilidad emocional. ¿Qué tan estable emocionalmente eres? ¿Sí? Eh, ¿Eres ansioso, hostil, tienes a la depresión, tienes a tener ansiedad social, eres impulsivo o eres vulnerable? Todo eso tiene que ver con el neuroticismo, ¿sí? No sé si les queda suficientemente claro. Esos fueron algunos. ¿Sí están por ahí? Bueno, Aquí estoy, profesor. estos son los cinco grandes rasgos de la personalidad. Miren, esta teoría es una teoría de la personalidad que se le llama de los rasgos o de las disposiciones. Eh, hay distintas aproximaciones teóricas en el estudio de la personalidad. Por ejemplo, el modelo internalista. Eh, eh, Teorías estructurales o de los rasgos. Este es el que tiene que ver. Hay un modelo que se le llama situacional, que dice que tú eres lo que la situación externa te lleva a hacer. Por ejemplo, si lo que decíamos hace rato,
si externamente te están viendo, no sé si se han fijado que la camarita que te ponen en un establecimiento hace que te portes un poquito mejor, ¿no? Saber que te están Sí. observando La camarita de influye, aquí. El puntito rojo aquí que dice grabando también. así también, pues ahí también, el puntito rojo, bueno, la camarita de aquí, muy bien. Pues ahí es un ejemplo de lo situacional. O sea, si tú sabes que te están grabando, así sabes que te están viendo, porque se descubrió que en unos experimentos de psicología social, que en una fábrica, si el supervisor estaba observando, tenía una como ventanota grande a través de la cual podía observar si los empleados estaban, en el caso de la curtiduría y del calzado, estaban surciendo el calzado o no sé, pespuntándolo, creo que se dice, eh, o si se estaban haciendo mensos platicando con el compadre. Había una gran diferencia si tenían ese vidrio abierto los gerentes o si lo tenían o si no tenían ningún vidrio. Entonces el hecho de que hay alguien que te vea influye mucho porque la situación cambia cuando te ven que cuando no te ven. Entonces también este es otro modelo que es el situacional, que no es psicodinámico, tiene que ver con los factores que nos rodean, ¿no? Y hay otro que es el interaccionista, que se ha determinado por, por situaciones personales y cómo estas interactúan con con otros sujetos o con otras personas y que también hacen o crean una forma de ser única. A ver, ahí les va. Por ejemplo, los rasgos, que es el tema que estamos viendo, el Big Five, es una teoría de los rasgos. Son 5 grandes rasgos. Las disposiciones internas son estables y consistentes de la persona. Es la pauta general del comportamiento. Es lo que les estoy diciendo desde hace rato. Es estable. O sea, la personalidad no va variando, ni tampoco es fingida, sino que así eres tú, ¿no? Tendencias globales a manifestar un determinado modo de ser o de conducta. Las propiedades internas de las personas son únicas, tiene un efecto causal sobre la conducta, estructuras reales, o sea, son estructuras que están ya ahí, son disposiciones o predisposiciones para hacer. Hay gente que está predispuesta a conocer, hay gente que no, y también tienen cierto grado de origen genético. Como pueden ver, estamos en una teoría muy diferente a la teoría freudiana, a la teoría psicodinámica, o inclusive a la teoría humanista, porque los humanistas piensan que el ser humano a fin de cuentas es libre, puede elegir, pero estos piensan que no, que son entidades conceptuales ya muy elaboradas que se pueden definir con mucha claridad y que son solamente 5. Y de hecho no nos hacemos bolas porque son 5. Si fueran, ya nomás nos queda un minuto, fíjense, 1 minuto con 30 segundos. Se fue el tiempo volando. Hasta aquí, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta teoría? ¿Les parece más sensata? ¿Les parece cierta o les parece que se puede aplicar nomás en algunas ocasiones? ¿O creen que tengamos un poquito de esto y un poquito de lo que dijo Freud, de lo psicodinámico? A lo mejor hay algo estático en nosotros, pero también hay algo Hay dinámico. algo dinámico, sí, yo sí creo que es así. Una mezcla de las dos. Sí. Ahí, 50-50. mi timita. Bueno, miren, la tarea que les dejé, Ujú. pues es que contesten la teoría de los rasgos y me manden un screenshot de lo que les salga para Ok. corroborar que sí hicieron la tarea de contestar el cuestionario. El que Ok, les y manden. ya. Y Y ya ya, si no nos responde, pues pues ya me le mandan un decimos screenshot de que los para que dejaron nos en analice vacío. usted. No, pues la idea es, todos vamos a salir con mayor fuerza en un no que en otro. Por ejemplo, alguien puede ser más neurótico o más abierto a la experiencia, pero va a haber unas que van a contradecirse con otras. Por ejemplo, el amable contra el neurótico, o sea, no va a ser alguien muy amable y al mismo tiempo muy Muy neurótico, o sea, neurótico. no checa. Si tienes 8 de amabilidad, tienes 2 de neuroticismo, porque tienes más de uno menos de otro, ¿verdad? Por ejemplo,